Listo. Sí, listo. Ah, bueno, pues nosotros les vamos a hablar hoy sobre Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Aguanta, se me hizo chiquita. Ya. Que yo le voy cambiando aquí. Ok. Bueno, pues Sigmund Freud nace el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia. Él provenía de una familia judía dedicada principalmente pues, al comercio. Fue el mayor de 8 hermanos y estuvo siempre lleno de privilegios, como a él lo veían como con más capacidades intelectuales, pues le dejaban como mayor tiempo para que haga sus estudios, para que estuviera leyendo y cosas así. Después se mudó a Leipzig, luego a Viena y por cuestiones económicas. Después se casó con Martha Bernays en 1886, con quien tuvo 6 hijos. En 1923 fue diagnosticado con cáncer de mandíbula, por lo cual falleció el 23 de septiembre de 1939 en Londres, Inglaterra. Para entender un poco de por qué Freud creó su teoría, hay que también entender un poco de su vida y el contexto en el que se desarrolló. Freud fue víctima del antisemitismo que se vivió en el siglo XIX y por ser de origen judío solo tenía la oportunidad de estudiar medicina o para ser abogado. Él siempre presentó cierto interés hacia la ciencia y la investigación, así que se fue hacia la rama de medicina. En 1881 le dan su título de médico y empieza a dedicarse a la investigación, pero como decide casarse, se da cuenta que la investigación no le da el dinero que necesita, así que empieza a hacer prácticas médicas en un consultorio privado. En estas prácticas conoce a Joseph Broad, no sé cómo se pronuncia, y por él conoce el método de la hipnosis y empieza a trabajar con este. Cuando empieza a tener ya cierta experiencia, en 1885 le dan una beca para que se vaya a París y trabaje con Charcot. Con Charcot se da cuenta de que muchos de los problemas mentales y emocionales que sufren las personas se dan a base de problemas sexuales. Cuando estaba trabajando con Charcot, empieza a trabajar más con la hipnosis y la catarsis y se da cuenta que son métodos que no le gustan, entonces empieza a trabajar con la asociación libre. Hay que entender la asociación libre como este proceso que el analista va haciendo con el paciente para que cuando vaya hablando sobre temas de su vida, salgan como temas ocultos en estas conversaciones y así salga como el inconsciente. En 1900 publica un libro que se llama Interpretación de los sueños y en 1901 eh, publica La psicopatología en la sociedad, aquí está mal, es en la vida cotidiana. Y en 1909 da una conferencia para el American Journal of Psychology, le publican estas conferencias y aquí es cuando el psicoanálisis se publica ya como algo firme, o sea, cuando empieza a ganar como fama internacional. Así que a pesar de todo el racismo y estas situaciones que vivió Freud, logró salir adelante y gracias a estas cosas pues logró crear el psicoanálisis, ¿no? Y a veces de las peores cosas salen cosas muy buenas. Bueno, pues Freud desarrolla su teoría psicoanalítica para explicar cómo se estructura la personalidad y cómo tiene la relación con el cuerpo para causar los problemas somáticos que en algunas ocasiones presentaban pues, sus pacientes. Los conceptos básicos de esta teoría son el objeto que se utiliza para designar personas o cosas del exterior que tienen importancia en la vida psicológica del paciente, las relaciones con el objeto que se refieren a la actitud y el comportamiento respecto al objeto, líbido, que es la fuerza de los instintos vitales o el deseo de placer, narcisismo, que es, o sea, el líbido se manifiesta como sobrevaloración o idealización del yo. También se escribe como hipercatexia de sí mismo o hipocatexia de los objetos de la circunstancia y una relación patológica inmadura con esos objetos, ¿no? También está la pulsión, que no incluye la respuesta motora, sino solo el estado de excitación central en respuesta al estímulo.
Está la catexia, que es la cantidad de energía psíquica que está orientada hacia la representación mental de algo o de alguien. Entonces podríamos decir que la energía psíquica y las funciones son meramente intrapsíquicos, mientras que la catexia ya son los recuerdos, los pensamientos, fantasías, todas esas cosas. También hay que definir fijación, que es la persistencia de la catexia libidinal en un objeto de la infancia en la vida posterior. Estos pueden ser conscientes, parciales, inconscientes, parciales o totales. Después, en la teoría psicoanalítica se abarcan tanto el funcionamiento normal como el anormal, a diferencia de otras terapias que solo se enfocan en la parte anormal. Sus condiciones se relacionan con, dentro de la misma existen dos hipótesis que se entrelazan. La primera habla de los procesos mentales que son inconscientes, son muy frecuentes y son importantes para todo funcionamiento mental. Entonces se podría decir que habla de que gran parte de lo que ocurre en nuestras mentes es inconsciente. Y la segunda hipótesis se llama el principio del determinismo psíquico, y habla de que en la mente, como en el mundo físico, nada ocurre por casualidad. O sea, cada proceso mental, incluso el de los neuróticos o los podríamos como clasificar anormales, están causados por otro proceso mental. Bueno, en el psicoanálisis Freud explica que todas las conductas necesitan una energía para activarse. La fuente de esa energía son los instintos que se pueden clasificar en dos, el eros y tánatos. Eros es el de vida y tánatos el de muerte. La fuerza de los instintos vitales también se le puede llamar líbido y se reflejan en amor, en actos de creatividad y en altruismo. Y la influencia de los instintos de muerte se muestran en actos destructivos, odio y agresiones. Y Freud explica que el proceso de la vida conlleva estas dos fuerzas, como se puede ver en el diagrama. O sea, la supervivencia tiene estas dos fuerzas involucradas, pueden ser hasta al mismo tiempo o puede variar, depende de la situación. Como parte de su teoría, Freud también Bueno, unió lo que conocemos como mecanismos de defensa. Estos mecanismos surgen cuando se tiene un yo muy débil y cuando surgen muchos problemas no sabe cómo reaccionar ante ellos, así que se intenta engañar a sí mismo como para rechazar a los problemas. Hay 8 tipos de mecanismo de defensa. Existe la represión, que es el que sucede cuando se aleja la conciencia de los problemas, como que estos no existen. Después viene la sublimación, que es el que transforma los impulsos que tiene el humano en algo como socialmente aceptable. Están las regresiones, que es cuando se tiene un problema, se intenta volver a una etapa en la que no se ve estos problemas, así se puede como rechazar lo que está sucediendo. Después viene la proyección, es cuando el inconsciente está claro de que hay ciertos problemas, pero los hace de lado, entonces se da cuenta de esos problemas, pero en otra persona. Después está la formación reactiva, que es una conducta totalmente opuesta al impulso que tiene la persona. Está la compensación, que es cuando se tiene una inseguridad. Se intenta como exaltar mucho lo que se está buscando cubrir en esta inseguridad. Después está la racionalización, que es cuando a una razón que no ha sido honesta totalmente se le intenta dar una razón aceptable socialmente. Y al final está el escape, que es que ante una situación de estrés, literalmente la persona huye, y esto puede ser de manera física o psicológica. un ejemplo que nos pedían de pulsión de vida y de muerte podría ser, por ejemplo, de vida sería como cubrir tus necesidades básicas como alimentarse,
y un impulso de muerte ya sería la ingesta de alimentos excesiva, ¿no? Porque ya no es simplemente pues para vivir, sino ya hay una repercusión en, pues en la vida de la persona. Hablar un poco del aparato psíquico, también es otro término que crea Freud, y él sugiere que está conformado como por diferentes sistemas, que es el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Pues el consciente es lo que está a simple vista, no está nada oculto, lo pensamos y viene luego a nuestra mente. El preconsciente es como el limbo entre el consciente y el inconsciente. Aquí simplemente es como prestar un poco de atención a los pensamientos y así, ya estos van a surgir. Pero al mismo tiempo, si se ignoran, fácilmente se van a ir al inconsciente. Y el inconsciente, por más esfuerzo que se haga, no se van a hacer conscientes los contenidos del inconsciente. Estos van a como analizarse o surgir por medio de la asociación libre o de la interpretación de los sueños. Como ya había comentado, la asociación libre es, por ejemplo, que están en una sesión de terapia, el paciente está recargado en un diván y él empieza a contar ciertas anécdotas y el analista va a ir como detectando ciertas irregularidades en la historia o palabras que no tienen que ver, y así es como puede analizar el inconsciente. Y otra forma es la interpretación de los sueños, pero ahí es un procedimiento totalmente diferente y más complejo. Algo que sucede también en el consciente es que cuando sucede algo traumante o estresante, se va a olvidar colectivamente y se va a ir al inconsciente y se va a quedar reprimido. Entonces no vamos a recordar ese momento estresante. Las estructuras mentales. Ok, en el psicoanálisis, la personalidad del recién nacido está conformada totalmente por el ello, es inconsciente y está manejado bajo los instintos de la persona. La energía libidinal es la que le da la fuerza o sea, surge del ello, pues, forma necesidades para que sean satisfechas. La liberación del libido se experimenta con la experimentación de placer y bloquearla genera dolor. El principio básico del ello es tomar el mayor placer posible en el menor tiempo, o sea, lo más antes que se pueda, por así decirlo. Conforme la persona va creciendo, se desarrolla el yo como al sexto o octavo mes, que se llena también de energía libidinal que viene del ello, y el yo es la parte del ello que ha sido modificado por influencia directa del mundo externo por medio de la conciencia. Entonces podemos decir que el yo toma las decisiones y trata de negociar soluciones con el ello en el exterior. Más tarde se desarrolla el super yo como a los 10, 9 o 11 años, y explica que Freud, para explicar el super yo, dice que cuando nacemos no tenemos como esta conciencia o moral, sino que la sociedad es la que nos va enseñando pues qué es lo que se debe hacer y qué no. Y pues dice Freud que el superyo se divide, o sea, tiene dos factores, que es la conciencia y el ideal. La conciencia representa lo que debe ser o hacer en el mundo, y el ideal son las posibilidades y los valores que nos enseñan. Entonces, el superyo comprende funciones morales como la aprobación o desaprobación de los actos, la autoobservación, exigencia, el estima propio o el amor propio,
Y entonces una vez que ya tenemos las tres partes del apartado mental, el yo tiene que negociar bajo diferentes demandas, que es el ello que demanda la satisfacción, el medio que lo delimita, o sea, las condiciones, y el superyo que presiona a la persona a vivir bajo una moral aprendida. Una de las razones por las que Freud fue como muy revolucionario en su época fue porque él sugiere que los niños también son entes sexuales y no hay que verlo desde como la forma con pudor o así. Am, entonces en este proceso de que explica que los niños también son entes sexuales, expone que en la infancia el niño pasa por diferentes etapas, las cuales intervienen en su desarrollo. La primera es la etapa oral, que esta va de los 0 a los 12 meses de vida, y aquí prácticamente es que el placer se centra en la boca del bebé. Después viene la etapa anal, que va de los 12 a los 13 meses de vida, y aquí empieza a haber un control en el placer, o sea, el niño se da cuenta que al momento de controlar los esfínteres va a recibir placer o no. Después viene la etapa fálica, que va de los 3 a 5 años. Aquí el niño empieza a descubrir el placer en los genitales, y también viene el proceso del complejo de Edipo. Después viene la etapa de latencia, que va de los 5 a 12 años. Aquí no hay sentimientos ni pulsiones sexuales. De hecho, el niño o niña se apega más a las personas de su mismo sexo. Y después viene, bueno, después y por último, viene la etapa genital, que va en toda la adolescencia. Y aquí no se suprimen los deseos y inicia la sexualidad genital y la interacción con el sexo contrario. Este, Muy bien, pues tenemos el caso de Dora que se le asignó que fue atendido por el psicólogo Sigmund Freud. El verdadero nombre del caso de Dora es Ida Bauer o Ida Bauer, que fue paciente a los 16 años de Sigmund Freud, solo que a los 3 meses de terapia dejó de presentar sus cuadros de ataques de tos y disnea, puesto que abandonó la terapia. Después a los 18 años volvió porque sus síntomas habían regresado, pero esta vez presentaba desmayos. Al estar en la terapia junto con Freud, descubre que pues, la dinámica familiar era un poco complicada. Esto se debe a que el papá de Dora tenía un amorío con la señora que identificaban como la señora K, y Dora tenía noción de todo esto que sucedía con su padre. Por otra parte, la presencia de la madre en casa de Dora no era para nada visible, porque se dedicaba principalmente a ser ama de casa. Después de como amorío con la señora K, el señor K, o sea, el esposo de la señora K, le robó un beso a Dora a sus 14 años para después proponerle un amorío. Y pues bueno, vemos en el análisis del caso que Dora presenta una identificación con la señora K. Esto se debe a que pues como no tiene ninguna imagen o figura de mujer en casa, ya que su madre pues no tenía ningún como papel en la casa, tuvo que identificarse con la señora K para pues, poder tener esta parte de la identificación que se presenta en la etapa de latencia que presenta Freud. Al tener una fijación en esta etapa de latencia, que es característica por la pérdida de interés en la sexualidad y hay mayor interés por convivir con los individuos de su propio sexo. Esto lo juntamos con que su madre no tenía como ninguna imagen o posición en la casa, provocó que Dora tuviera que identificarse con la señora K y pues la señora K representa como si fuera su figura materna. Entonces cuando el señor K intenta hacer su primera vivencia sexual, cosa que debería ser gratificante o satisfactoria,
al revés fue como, lo tomó como con repulsión, ya que sabe que la señora K es el objeto secundario no, que el señor K, perdón, es el objeto secundario de la señora K. Esto genera histeria ya que vive reprimida sexualmente, puesto que como el hecho de tener algo con el señor K le genera como esta angustia por parte de que se identifica con la señora K. Y por parte del caso, pues ya así es todo. No, perdón. Entonces somatizaba sus síntomas, de sus problemas que se encuentran en el inconsciente. Son el resultado de un mecanismo de defensa que es como lo que habíamos comentado, la represión. Estos impulsos inconscientes de parte de Dora provenían de lo que Freud cataloga como el ello, que son como los impulsos más primarios y primitivos que tenemos. El ello depende del yo, pues es la parte que toma las decisiones para ya sea reprimir o saciar los impulsos del ello, que funciona como la barrera como social para las reglas sociales que tenemos. Pero el inconsciente o el ello busca salir a través del preconsciente con base a síntomas que se veían reflejados en la tos o la disnea que presentaba Dora. Y estos síntomas eran la forma consciente en la que expresaban los traumas de Dora. Estos tenían que salir de esta forma, pues otra estructura que Freud denominó el superyo provocaba que no pudiera permitir que sus impulsos la controlen, por lo que vinculó su experiencia gratificante con el desagrado y la repulsión. Bueno, ahora vamos a hacer una dinámica para que contesten en el grupo, en el chat más bien. Y pues lo primero que vayan contestando es... Vamos a hacer una pequeña actividad de retroalimentación para ver qué tan claro les quedan los temas. Son 5 preguntas. Y la primera persona que conteste en el chat correctamente las preguntas se va a llevar una décima final. Así que, ¿están listos para empezar? No. Bueno, pues ¿de qué va la etapa de latencia ya que empieza y termina? Ok. Ay, le contestó Vivian. O sea, tu pregunta es que si el caso de la chica tiene que ver con la angustia. No, entiendo que lo que estamos comentando sobre cómo acceder al inconsciente es lo que tiene que ver con la angustia. Entonces, primero respondan a Jimena y ahorita continuamos con la actividad, por favor. A ver si nos pueden reformular la pregunta. En el chat, Sofía, estabas mencionando cómo acceder al inconsciente, ¿sí? Entonces, al inconsciente, al preconsciente y al consciente. Y te pregunta Jimena si esto que estábamos mencionando en el chat tiene que ver con la presencia en la angustia. O sea, si los mecanismos de interpretación tienen que ver con la angustia. Pues no, sí. Sí. O sea, los mecanismos o los del aparato. Pues, sí, ¿no? O sea, A ver, según yo entendí, lo de los estados de conciencia tienen que ver, o sea, lo de lo inconsciente y lo preconsciente tienen que ver con la angustia. Esa es la pregunta en sí.
A ver, se Más bien si presenta la la angustia angustia se va del presentando por inconsciente. los contenidos del inconsciente, ¿no? Em, la angustia viene de, según yo tengo entendido, la transformación del líbido, que puede ser o alarma o neurótica o moral. Este, pero no sé si tenga que, o sea, sí tendría que ver porque en sí la angustia se produce por, porque el inconsciente lo, Por represiones pues lo, inconscientes. ajá, o sea, por una represión, ¿no? Del inconsciente, pero la angustia en sí ya, ya una vez que aparece, pues se puede dividir en estas tres que te dije. Sí tiene que ver que venga del inconsciente, pero más bien es una mala, o sea, es un mal manejo del inconsciente lo que genera la angustia. Muy bien, como que la angustia es como la forma preconsciente de lo que tenemos en la parte inconsciente de salir, o sea, de traer, o sea, saber que tenemos algo en la parte inconsciente, pero pues al no poder tener acceso a él, sale de forma de angustia, así como de sentir que pues, no estamos como bien, pero pues no, sale como ya 100% consciente. A ver, les ayudo un poquito. Cuando tenemos en el estado de conciencia alguna vivencia, alguna experiencia que resulta traumático, doloroso, angustiante, los mecanismos de defensa van a entrar para ayudarnos, por eso son mecanismos de defensa, nos defienden. Y uno de ellos es la represión. Entonces, en la represión lo que va a hacer es esta vivencia, este recuerdo, esta experiencia que se tuvo, se va a ir hacia el inconsciente reprimido. En algunas ocasiones, por ejemplo, a través de los sueños, a través de los actos fallidos, esta angustia se va a dejar notar, se va a dejar ver de una forma, para poderlo entender un poco como enmascarada, ya que si tuviéramos el recuerdo vívido, si no tenemos la suficiente elaboración de este proceso, sería sumamente angustiante, incluso desestructurante. Entonces, por decirlo de una manera como muy simplista, muy sencilla, es como si nos fuera proporcionando el inconsciente pequeños destellos de eso que está ahí reprimido, que está generando angustia a través de los actos fallidos, a través de los sueños. No sé si me explico. Sí. O Gracias. sea, nosotros sí, pero no sabemos si Jimena le quedó claro. También arribita, o sea, nos preguntaste sobre qué pasa cuando nos quedamos como estancados en una etapa sexual. Sí, Pues se tiene crean las alguna fijaciones. fijación. Y estas fijaciones, ¿mande? ¿Qué ¿Qué son las pasa fijaciones? con las vibraciones? No, mi pregunta ¿Qué es, pasa? Pues ¿qué tiene, sucede si, por ejemplo, yo tengo Ah, una fijación en la etapa oral o en la etapa anal? ¿Qué pasa pues en tiene repercusiones en la vida sexual adulta, ¿no? exactamente, porque incluso aquí en el caso mencionaban una fijación en la etapa oral, si no me recuerdo. En la etapa, en la etapa de latencia, de De hecho. latencia, perdón, tienen razón, de latencia. Sí, entonces Así es. lo que sucede cuando hay estas fijaciones. Pues, depende de la fijación que hayas tenido, dependiendo de la etapa, o sea, en ciertas etapas recibiste como cierta gratificación como con la que te identificaste más o con la que te gustó más, digamos, entonces en la etapa adulta buscas como esta parte de esa misma gratificación, pero en la vida sexual. también depende También de la etapa considero en la que que va... Ay, vas, Jess. no, 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 vas. Ah, No, no, no. que depende de la Vas. etapa en la que te Bueno, estanques, va a repercutir, sí, o sea, en tu vida sexual, cotidiana y emocional. Por ejemplo, si te quedas como estancado en la etapa oral, vas a tener muchas fijaciones orales, es decir, o sea, vas a estar mascando chicle o vas a fumar mucho o normalmente son como gente muy parlanchina, pero también nos explicaron, por ejemplo, que si o sea, no se vivió bien el proceso de amamantar, si se vivió muy bien, te vas a volver una persona muy dependiente. Si no se vivió bien, te vas a volver una persona que le va a costar mucho como engancharse emocionalmente con las personas. Sí, recordemos que
o sea, uno de los propósitos de Freud era explicar la personalidad en sí, y justamente las fijaciones van marcando mucho la personalidad de la persona, o sea, habla mucho de por qué es como es, y pues sí. También había otra pregunta de Viviana, Sí. que nos pregunta si hay dos inconscientes, el inconsciente y el inconsciente reprimido. Y la respuesta es no, o sea, el inconsciente es la parte de la conciencia que está, pues puede ser reprimida o puede ser desplazada, puede ser, depende del mecanismo de defensa, pero justamente todas las situaciones difíciles para la persona son las que se guardan al inconsciente para poder seguir con la vida normal. No sé si me doy a entender un poco más con este video. Ok, va. Bueno, ¿Alguna ¿alguna otra otra duda o duda? empezamos la actividad? Ya se me aprendieron la pregunta, pero bueno. Ok. Ya. Ok. Vuelvo a explicar la actividad. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación para ver si quedaron claras los temas que se tocaron. Van a ser 5 preguntas. Quien responda primero en el chat correctamente la pregunta se va a llevar una décima final. ¿Listos? Levanten la mano si están listos. Ya, ok. Ok, Vivi ya está lista. Jimena también. Ajá. Sofía Sofía. también. Muy bien, venga. Va pues. No, pero pues No, que todos, porque todavía pues no. qué tal que no. Ok. O sea, ¿lo esperamos o lo empezamos así? Ah, es que no se queda mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Ustedes dicen. Sí. No, pues sí, ya, mejor. Ok, la primera pregunta es, ¿de qué va la etapa de latencia y a qué edad termina? Y empieza. Ya lo habían contestado, ¿no? Sí, pero ahí no sé qué procede. Este. Ok. Sí, es que Vivi ya la había contestado. Yo creo que es justo que se la demos a ella y ya Sí, la sí, siguiente sí. pregunta que ya empiece. A ver, yo voy a ir tomando registro de quién va quedando con las décimas. La primera pregunta fue Vivi. Muy bien. Va pues. ¿Están listos ya para la segunda? Sí. Ok. Ok. Sí. ¿De dónde se originó Freud y en qué año nació? Bueno, más bien en dónde se originó. ¿Dónde nació? Una disculpa. Maravilla. Para poderles contar la décima tiene que estar la respuesta correcta. O sea, si les damos, Completa. ajá, si es una parte u otra, pues no. O sea, tiene que estar como que. Ok. Laura creo que sí contestó. Pero ahora pues Moravia. Y abajo, pues 1856. Ok, entonces quedó la hora, ¿no? Me encantó el profesor porque supo dónde se originó. ¿Bien? Sí, sí, fue Laura. Este. Ok, sí, fue Laura. Ok. Ajá. Sí, Laura, sí fue. Tranquilo. Traten de poner la respuesta en un mensaje para que no pase así de que tenga que buscar una pregunta, una respuesta y luego otra, ¿va? Si no es mucho molestia.
Entonces, Vamos a la tercera. Sí. Menciona 3 mecanismos de defensa. Sublimación y le faltó una N. Sublimación no existe. no, está bien, ¿Quién se la lleva al lado? Sí, ese. Ah, sí, do, con acento, muy bien. ¿no? Ok. Entonces, otra vez la... No, la U viene con todo. ¿Ya? ¿Estamos a la Muy 4? bien. A ver, vamos a ver. Tranquilo, ya vamos a hacerlo con... No, no. Emilio le va a hacer enojar. No puedo aplastar y la puedo resistir que no vayamos. No. Ok, ¿cuál es la función del superyo? Ya. Una disculpa, había una disculpa en nuestra aula. Me dice que se va a acabar el espacio de este chat. Sí, ya, todo bien, gracias por preguntar. Bueno, entonces nadie... Ajá, ya. Ok, ahora sí, contesten rápido. Ahora sí que venga. ¿Cuál es la función del super yo? Si están todos en este, ¿no? Ok. No. Si no me sale, están esquitando. Pues esa no es. Sí, tienen Ni que... modo, O no Lau. sé si haya dudas en ese específicamente que les podamos ayudar. O sea, no sé, tal vez alguna duda que No, haya quedado. ahí va Jimena, yo confío en ella. Se ve decidida. Ok, no, se canceló. No, bueno. Sí, ahí está, creo ¿Qué que dice? fue Irán. Es el sistema moral del ser que se constituye por las normas sociales. Muy bien, Ira, muy completa tu respuesta. Este. Ok, ya la última pregunta. Falta, ¿Listos? Ira. ¿Cómo se llamaba la paciente del caso mencionado y cuáles eran sus síntomas principales? Pero su verdadero nombre, porque recuerden que tenía uno falso. No te va a hacer nada. No te va a hacer nada. Sí, había una pregunta que tenía que ver con ella. ¿Correcto? ¿Es correcto? ¿Nadie se la sabe? Ana, negativo. Ana Schoff.
llamaba. Ah, muy bien. O sea, más bien la histeria era como el diagnóstico, pero digamos los síntomas, ¿contaría histeria o...? Porque pues, creo que no sé si mucho énfasis en los síntomas. Creo que se refiere a los síntomas Que se presentan somáticos, en ¿no? O sea, Ajá. los... Ajá, ¿por qué va ella a terapia? Porque le vuelven los síntomas de algunas cosas. No sé si se acuerdan. Exacto. Así es. Ajá. Es que la histeria presenta ciertos síntomas. Sí, Disnea, exacto, sí. Ok, Muy bien. ya, lo llevas Pues bien. Vivi sacó también la quinta. Bueno, pues esto, ¿no? Pues por nuestra parte todo. Esperamos que haya quedado claro. Si tienen alguna duda o algo así, pues nos pueden decir. Entra, Vivi. ganaron décimas. Por cada pregunta que contestaron correcta es Una una décima. décima. Uh. Ok.